de comenzar entonces la reunión de esta noche. Solamente una pregunta, hermana Leslie, ¿usted nos va a poder ayudar en la lectura de pasajes o va en tráfico o alguna situación así, así para saber con quiénes contamos para la lectura? Amén, pastor. No, aquí estoy en mi casa, pastor. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Ah, pues sí, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar y los otros que se vayan a agregar, pues ahí vamos a ver de qué se puedan ir agregando. El tema que tenemos para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla, que es el de las langostas del Apocalipsis. Fíjese de que estas langostas que aparecen ahí en las escrituras, la verdad que tienen digámosle así, un fondo bien interesante, ¿no? Hay una cosa que fíjese que es bien bonita que nos podamos tener en cuenta cuando hablamos acerca del libro de Apocalipsis, de que generalmente muchas de las cosas que nosotros vemos en el Apocalipsis tienen su trasfondo en otros libros de las Escrituras, vaya, como por ejemplo algunas de las plagas que aparecen, esta específicamente, que hay en el libro de Éxodo hay una plaga de langostas, ¿no? Y así hay una serie de situaciones de que ya si empezamos a ver los específicos, tienen un precedente, ¿no? En algún pasaje de las Escrituras. O por ejemplo en Apocalipsis 12, cuando habla acerca de la mujer de sol con la luna debajo de sus pies y con 2 estrellas. Vemos de que eso está reflejado en el sueño de José, cuando le dice al papá de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban para adorarle. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos en el Apocalipsis que tienen su precedente en otras partes de las Escrituras. En este caso, pues vamos a hablar acerca de las langostas y como siempre, pues recuerde de que si hay alguna inquietud o alguna pregunta a medida que vayamos dando la explicación, pues ahí siéntase en la completa libertad de poder hacerla, ¿no? Ahorita fíjese que quisiera mostrarle un video, no es muy largo, pero fíjese que es bien interesante respecto, por ejemplo, de que qué es lo que, vaya, porque nosotros oímos hablar acerca de la plaga de langostas y tal vez porque en esta parte del mundo, pues como que no vemos mucho de eso, pensamos o sea, es bien difícil dimensionar lo grave que puede ser. Entonces aquí vamos ahorita a ver un reportaje precisamente que nos habla acerca de precisamente de que qué es lo que ocurre con una plaga de langostas. Así que ahorita vamos. De Pakistán a Kenia, de Arabia Saudí a Etiopía. Gigantescos enjambres de langostas del desierto están arrasando tierras de cultivo y granjas como algunos países no habían visto en 70 años. Y agricultores y autoridades apenas pueden hacer más que verlas arrasar sus campos y luego desaparecer. Estas plagas de langostas, que no paran de aumentar desde junio de 2019, están alcanzando números pocas veces vistos, con enjambres que superan los 150 millones de individuos por kilómetro cuadrado, capaces de devorar alimento para 35.000 personas en un solo día y de trasladarse 100 kilómetros en apenas 24 horas. En una hora se comen todo, o sea, es impresionante esto. Nosotros estamos metiendo todo lo que podemos para pararlo o reducir la velocidad, pero está bastante complicado. Las proyecciones no auguran nada bueno. Cuando arrasen el este de África, se espera que las plagas viajen hacia el oeste, poniendo en peligro los medios de vida de un 10% de la población mundial. Pero, ¿de dónde salen estas plagas? ¿Y cómo se forman? Las langostas han sido una amenaza para la seguridad alimentaria desde los tiempos bíblicos. Ya los antiguos egipcios sufrieron su hambre voraz y la dificultad de controlar sus enjambres. Pero quizá la característica más espectacular de estos insectos es su poder de transformación, pasando de simples saltamontes a voraces langostas. Un superpoder que en biología se llama plasticidad fenotípica. De los cientos de especies de saltamontes que existen, apenas unas pocas tienen el potencial de convertirse en langostas. La mayor parte de su vida, estos saltamontes viven en lo que se conoce como fase solitaria, habitando zonas áridas y secas. Su caparazón verde les hace pasar desapercibidos entre las plantas y su día a día es anodino y, bueno, solitario. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales cambian drásticamente por un aumento en las lluvias y la humedad, los saltamontes comienzan a reunirse allí donde crece la vegetación y al encontrarse olvidan su soledad y empiezan a sentirse atraídos unos por otros. Es lo que se conoce como la fase gregaria. A partir de ese momento comienza su transformación. Se hacen más grandes, su caparazón cambia de color e incluso el cerebro cambia y se hace más grande.
Y si las condiciones ambientales de humedad y vegetación persisten, las langostas comienzan a multiplicarse vertiginosamente y a arrasar con todo lo comestible. Y es entonces cuando las cosas se salen rápidamente de control. Una sola generación puede multiplicarse 20 veces cada 3 meses, dando lugar a gigantescos enjambres de hasta 150 millones de insectos por kilómetro cuadrado. Y en la actual plaga se han llegado a detectar congregaciones que ocupaban hasta 2.400 kilómetros cuadrados. Y su hambre es devastador. Uno solo de estos enjambres, de apenas 1 kilómetro cuadrado, es capaz de engullir en un solo día el alimento que serviría para 35.000 personas. Así, cuando arrasan una región o no encuentran alimento, vuelan en busca de nuevos pastos, trasladándose fácilmente 100 kilómetros cada día, saltando de un país a otro, sin dar casi tiempo a las autoridades a coordinar su respuesta. Poco se sabe de este poder de transformación de las langostas. Las hipótesis más sólidas son que, acostumbradas a las tierras secas con poco alimento, esta transformación les permite aprovechar muy rápidamente una oportunidad poco común para alimentarse masivamente y así asegurar la supervivencia de la especie. La oportunidad de esta plaga empezó aquí, en lo que se conoce como el Barrio Vacío, en 2018, una zona desértica y totalmente deshabitada de la península arábiga, donde la llegada de diversas y muy poco comunes tormentas y ciclones en los últimos 2 años produjeron situaciones de humedad y aumento de la vegetación extraordinarios, permitiendo que hasta 3 generaciones de langostas se reprodujeran y multiplicaran sin que nadie se diera cuenta. En mayo de 2019 arrasaron las cosechas de Yemen, poniendo en peligro alimentario a millones de personas. Y cuando las condiciones ambientales cambiaron, se lanzaron hacia el sur y hacia el norte, llegando por un lado a India y Pakistán y por el otro a Etiopía y Somalia. And then this was around October. And then normally at this time of the year, the pressure of the locust population normally decrease and there is some sort of control. The problem is that on 7th of December, there was another massive cyclone that reached exactly those areas in Ethiopia, Somalia, where the locusts were. This cyclone created fantastic conditions for the locust to multiply and to have another 1-2 generation of locusts. A principios de este año comenzaron a arrasar campos en Kenia y después pasaron a Uganda y Sudán del Sur. Y no se pararán ahí, ya que se espera que durante el mes de julio sigan avanzando hacia el oeste, pudiendo llegar tan lejos como a las costas de Mauritania y Senegal. This, what will happen now is that this new generation will be at its more, I would say, voracious stage at the time of the next planting season. Y para empeorar las cosas, para muchos de los países afectados, estas plagas representan una nueva crisis que sumara a los conflictos civiles, recesiones y desastres naturales con los que ya estaban lidiando. Pero sobre todo, esto se suma a la pandemia de COVID-19, que con las restricciones de movimiento y cuarentenas ha dificultado aún más la organización de los recursos para luchar contra la plaga. Eso sí está delicado, ¿no? Entonces, tienes la combinación del problema del COVID-19, el problema de que no tienen plata porque hay una reducción de las importaciones a sus productos, y el problema encima que tiene la langosta, que se quiere comer el producto. Sí, pues hay países que, como Etiopía, como Somalia, como Yemen, que van a estar en problemas. Ahí usted puede darse cuenta, pues, de que precisamente tal vez si nosotros no, tal vez como por esta parte del mundo no tenemos un problema así, ¿no? Entonces como que, pues sí, plaga de langostas, como que no deja de sonar un poco extraño, ¿no? Pero el asunto es de que para aquellos países que la sufren, de veras de que es un serio problema. Eso es, si lo vemos desde el punto de vista de qué hace una langosta literalmente hablando. Ahora, ya para que entremos en materia, precisamente hablando acerca de las langostas que nos habla la Escritura, precisamente el pasaje donde aparecen es en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 12. Hay una cosa que es bien importante, por ejemplo, cuando hablamos acerca del capítulo 9 de Apocalipsis, todo lo que está desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, todo eso prácticamente cubre lo que es el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Esa es una cosa que es bien importante tener en cuenta. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis,
Todos son los eventos que están relacionados con la gran tribulación. Quiere decir de que para ese entonces la iglesia ya ha sido arrebatada, ya el anticristo ya ha hecho su aparición en la tierra, y es precisamente en ese momento que van a aparecer la plaga de langostas. Ahora mire, por ejemplo, qué es lo que dice la Escritura hablando de eso. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:1. Hermana Leslie, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de Apocalipsis 9:1? Amén, pastor. Pero lo voy a leer aquí dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Las trompetas eran tocadas en el Antiguo Testamento para convocar al pueblo para la guerra y para las fiestas de Israel. Correcto. Usted se fija de que, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿cómo está dividido? Está dividido, digámosle así, todos los incidentes que ocurren ahí están divididos de 3 maneras. Están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Ahora, ¿qué pasa con las trompetas? Ahí es lo que nuestra hermana Leslie nos acaba de leer, el hecho de que las trompetas precisamente eran tocadas en el pueblo, en el Antiguo Testamento, para cuando convocaban al pueblo de Israel para la guerra y también cuando era la celebración de las fiestas oficiales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cuando es el toque de la quinta trompeta, es entonces que aparece esta situación. Mire lo que dice ya, bueno, el versículo 1 dice que hay un ángel, dice, que desciende, dice, dice, se le da la llave del pozo del abismo. Y en este caso, pues la finalidad de este ángel, o lo que él va a hacer, es precisamente liberar a las langostas para el juicio que aparece en este capítulo. Entonces ahí es donde tenemos esa situación de que entre los juicios que van a haber durante la gran tribulación, uno de ellos, ¿qué va a hacer? Una plaga de langostas. Ahora, tal vez lo que va a ser interesante, y es precisamente lo que vamos a tomarnos el tiempo, es qué tipo de langostas van a ser y qué es lo que se supone que van a hacer. Entonces, fíjese que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Mire, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 9:3. Hermano Mario, si nos puede leer, por favor, Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Correcto. Entonces, si vamos armando el panorama, notamos qué es lo que describe el capítulo 9. Dice que se toca la quinta trompeta. Cuando se toca la quinta trompeta, hay un ángel que desciende, dice, con la llave del pozo del abismo, lo abre, y cuando abre el abismo se dan algunas situaciones. Una de ellas es de que, por ejemplo, dice que sale humo, y después del humo salen las langostas. Y fíjense que la otra cosa que es tremenda, porque dice que se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Claro, las langostas que nosotros conocemos, y por eso veíamos en el reportaje, prácticamente lo que ellos hacen es que se comen la vegetación. Pero estas langostas que vamos a ver ahorita en el libro de Apocalipsis, pues como que en ese aspecto van a ser, digámosle así, van a ser muchísimo más peligrosas que tal vez las langostas que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se habla acerca del pozo del abismo, cuando se habla acerca del pozo del abismo y el pozo del abismo, ¿qué es? Fíjese de que hay una situación, hay un pasaje bíblico que nos ayuda a entender precisamente a qué se refiere cuando se habla acerca del pozo del abismo en 2 de Pedro 2:4. Oscar, si nos podés leer solo la cita bíblica, no lo que está antes, sino que solo la cita bíblica de 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Correcto. En este pasaje de 2 de Pedro 2:4 ocurre una situación. Vea de que se habla acerca de la palabra infierno, pero en este caso cuando se habla acerca de infierno, ¿de qué tipo de lugar estamos hablando? Hay palabras que para nosotros no son conocidas, como por ejemplo que es la palabra Seol, que es la que en el Antiguo Testamento se ocupa para el lugar a donde van los muertos. El equivalente griego en el Nuevo Testamento es Hades. Y también en el Nuevo Testamento está otra palabra, que es la palabra Gehenna. Que esa palabra de Gehenna, cuando nosotros vemos en nuestra traducción, en otros pasajes, aparte de este, es precisamente la que se traduce por infierno. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando habla acerca del infierno, donde está el fuego que no puede ser apagado. Ahí en ese caso es la palabra Gehenna. Pero ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial 2 de Pedro 2:4?
Y acá en segunda de Pedro 2:4 menciona que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino dice arrojándolos al infierno, esta expresión que tenemos acá de arrojándolos al infierno, en el texto griego, ¿qué es? En el texto griego es la palabra tártaro. ¿Y el tártaro qué se supone que es? El tártaro es el lugar donde están los ángeles caídos. Vaya. Nosotros hemos estudiado y hemos visto en otras ocasiones, ya sea aquí o tal vez en el colegio de teología o en alguna predicación, hemos escuchado de que, por ejemplo, cuando Satanás se rebela contra Dios, ¿qué es lo que sucede? Hay un grupo de ángeles que lo siguieron en su rebelión. Entonces, algunos de esos ángeles que lo siguieron en su rebelión, algunos los encerraron precisamente en este lugar que en el texto griego es la palabra tártaro. Algo otros los dejaron libres, que son, por ejemplo, los que usted ve, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, de que una de las cosas que él hacía, que era la liberación de espíritus malos. Entonces, algunos están libres y están precisamente en aquello que el apóstol Pablo habla acerca de la lucha que tenemos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otros son los que están encerrados ahí. Ahora, fíjese qué es lo que sucede, hablando acerca de esas langostas. ¿Quiénes son esas langostas? Las langostas son demonios que estaban allí y van a ser liberados cuando se cumpla esa profecía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando fue la rebelión de Satanás, como le comentaba, algunos demonios, no todos, algunos demonios los metieron en ese lugar que es el Tártaro, que es diferente del Seol, que es diferente del Hades, que es diferente de la Gehenna, que es la palabra que en otras partes de las escrituras se traduce por infierno, sino que este Tártaro es el lugar exclusivo para algunos de los ángeles que acompañaron a Satanás en su rebelión. Luego fíjese que se da también otra situación y es el hecho de que y los demonios saben de que existe el tártaro. Claro que sí, claro que ellos saben de que existe. ¿Y cómo nos damos cuenta? Fíjese que, por ejemplo, cuando Jesús sana al Gadareno, se da este diálogo. Mire, por ejemplo, lo que dice, hermano Orlando, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de Lucas 8, del 30 al 32? Lucas 8, del 30 al 32. Es el pasaje que está en pantalla. Si va en tráfico, nos dice y podemos poner a otra persona para que nos ayude en la lectura. Hola. O veamos. Hermano Ramiro, ¿será que nos puede ayudar en la lectura con Lucas 8, del 30 al 32? Ok, no se preocupe. No se preocupe, no hay ningún problema. Hermano Mario, ¿nos puede ayudar, por favor, con ese pasaje? Lucas 8, del 30 al 32. Amén. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Correcto. Cuando Jesús está en esta situación de que está platicando con el Gadareno o con los demonios, ¿no? Porque se da esa situación de que cuando Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Le dice, yo me llamo Legión porque somos muchos. La legión era precisamente dentro de, por ejemplo, dentro de los soldados romanos, la legión estaba constituida por 6,000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que significa? Quiere decir de que este fulano tenía 6,000 demonios adentro. Ahora, lo que llama la atención es precisamente que cuando Jesús va a expulsar al demonio, una de las cosas que ellos le dicen es, no nos mandes al abismo, ¿verdad? Por eso es que dice en el versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿O al abismo? El tártaro, ¿verdad? Entonces, ellos precisamente, los demonios, los que están libres, saben de que existe ese lugar. Y ellos en este momento que Jesús iba a hacer la liberación, sabían que Jesús los iba a mandar ahí. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Vea que en el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, sino que en lugar de eso, mira, mejor, en lugar de que nos mandes al abismo, mejor danos permiso, que nos metamos ahí donde están los cerdos y no hay problema. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús les dio permiso. Ahora, lo que sucede es esto, mire, algunos demonios están sueltos, ¿verdad? Porque de los demonios que acompañaron a Satanás en su rebelión,
no todos están en el Tártaro. No todos, sino que solamente algunos. Es por eso de que nosotros vemos, y quiero insistir en esto, nosotros vemos en el ministerio de Jesús de que era uno de los milagros que él hacía, la liberación de demonios. ¿Por qué? Porque hay algunos demonios que están sueltos. Otros, y por eso dice, algunos demonios están sueltos, como los que se ven en los evangelios. Otros están en el Tártaro y serán liberados cuando se cumpla esta profecía. Se cree, hago la salvedad y en esta parte, se cree que los del Tártaro son demasiado peligrosos para los humanos. O sea, son tan violentos, pero tan malvados, que Dios dijo, lo mejor lo que voy a hacer con estos es que los voy a tener encerrados ahí. Pero fíjense de que el que ellos estén ahí tiene, digámosle así, tiene una función bien interesante. Porque si nosotros vemos en Apocalipsis 9:4 a quienes van a atacar estas langostas, o ahora que estamos siguiendo el rastro, estos demonios que van a ser soltados, mire lo que dice Apocalipsis 9:4. Hermana Leslie, ¿nos puede leer por favor Apocalipsis 9:4? Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Correcto. Vea qué importante en este caso la aclaración que se nos hace, que en este caso estas langostas que son descritas acá no van a ser como las langostas normales, o sea, no van a ser como las langostas de el Éxodo, por decir algo, de que las langostas del Éxodo, ¿qué era lo que hacían? Atacar vegetación. No, en este caso no dice. Dice, se les mandó, dice que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, dice, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ahora, cuando habla acerca de que las langostas van a atacar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y eso del sello de Dios, ¿qué es? Fíjese de que el sello de Dios, y aquí creo que vamos a explicar una situación bien interesante. Cuando hablamos acerca del sello de Dios, no es qué es, sino quién es. Y mire lo que dice Efesios 1:13 y 14. Oscar, si lo lee, por favor. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted lee Apocalipsis 9:4 y ¿qué es lo que dice que van a hacer estas langostas? Van a atacar, dice, a los que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Pero, ¿y el sello de Dios quién es? El sello de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, y fíjese que esto es bien importante por lo siguiente, porque creo que muchas veces hemos oído la discusión y a mí en más de alguna ocasión me han hecho la pregunta, en el sentido de decir, mire, el Espíritu Santo en la tribulación se va a ir, dice, está esa explicación. Pero aunque quiero hacerle la salvedad, que aunque existe ese criterio, que aunque hay personas que creen de que el Espíritu Santo se va a ir, porque dicen, bueno, la iglesia va a ser arrebatada, entonces el Espíritu Santo se va. No, sino que lo que sucede es esto. ¿Por qué durante la tribulación siempre va a haber presencia del Espíritu Santo? Por una razón bien sencilla. Porque mire, la conversión de las almas se logra no porque una persona sea muy inteligente, que aquello de que diga de que, qué bárbaro, mire, entendí el mensaje del Evangelio, sino que la conversión de las almas se logra a través de ¿qué? Se logra a través de la obra del Espíritu Santo tocando el corazón de una persona. Entonces es por eso de que si alguien dice, mire, y en la tribulación va a haber presencia del Espíritu Santo, claro que sí, claro que sí. La diferencia va a ser de que en este caso, pues vaya, al principio o en la actualidad, digámosle así, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en los creyentes y dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses que lo que está haciendo es deteniendo la aparición del anticristo. Pero cuando él sea quitado de en medio, o sea, ¿qué es lo que va a hacer qué es lo que va a suceder? Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo va a poder aparecer.
pero sí siempre va a haber presencia del Espíritu Santo. Precisamente por esa situación de que le comento, de que prácticamente es el Espíritu Santo el que logra la conversión de las almas. De lo contrario, pues le diré, la humanidad en ese tiempo estaría totalmente perdida si no fuese por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aunque quiero hacer la salvedad, aunque existe el criterio de aquellos que piensan de que no va a haber presencia del Espíritu Santo durante la tribulación, mi criterio es que sí, ¿verdad? Así que ahí están las dos posiciones y en este caso, vea de que Apocalipsis 9:4, ¿qué es lo que dice? Que las langostas van a atacar, dice, a los que no tienen el sello de Dios en su frente. O sea, de que es bien interesante de que en ese aspecto como que las langostas no van a tener carta blanca, ¿no? De dañar a quienes ellos quisieran, sino solamente aquellos que no tienen el sello de Dios, o sea, a quienes serían en todo caso los que no se han convertido, ¿verdad? Ahora, bueno, en todo esto, recuerde que si hay alguna pregunta que vaya surgiendo, o si no, pues también allá después, más adelantito, vamos a tener un espacio para preguntas. Pero por ahora, pues si no hay, vamos a seguir avanzando precisamente para que veamos esa situación. Dígame, hermano Mario, perdón. Pastor, hay como, no sé cómo un contraste, o no sé si llamarlo así, o como una comparación respecto a este versículo, cuando dice que van a atacar a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Es como casi el mismo principio, no sé, las personas que van a tener el sello de la bestia también en su frente, ¿verdad? Es que es interesante esa situación y qué bueno que lo menciona, precisamente porque se ve que van a haber dos sellos. Está en este caso, digamos, el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, y también el anticristo, él va a querer sellar a su gente. Bueno, y de hecho está esa cita de Apocalipsis 13:18, ¿verdad? Que dice de que el sello es el número 666. Entonces, se da esa situación de que, ¿qué es lo que sucede? Digamos, las langostas van a ver el sello de Dios, o sea, la presencia del Espíritu Santo en una persona, ¿y qué va a hacer? No la van a poder atacar. No la van a poder atacar. Pero aquella persona que no tenga el Espíritu Santo, entonces ahí sí. Y vea de que es importante en este aspecto qué es lo que hace que una persona tenga el Espíritu Santo. Y por eso este pasaje del libro de Efesios es bien interesante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué es lo que sucede después? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, prácticamente lo que nos da la calidad de cristianos es la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por ahí estaba viendo que como que había otra pregunta, pero se me ha perdido. ¿Quién? Sí, creo que en el chat escribió el hermano respecto al Espíritu Santo. Creo que era el punto que usted mencionaba. Y como aporte, recuerdo que en el ciclo pasado, cuando llevamos doctrinas, el pastor Carlos nos mencionó y nos hacía, bueno, nos cuestionaba en primer lugar y nos decía, Dios está en el infierno o el Espíritu Santo está en el infierno. Y al final nos explicó que decir que el Espíritu Santo va a ser arrebatado cuando Cristo pues, venga por su iglesia es como erróneo, porque prácticamente el Espíritu Santo es Dios y Dios tiene... Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Correcto. Sí. Lo que no quizás, perdón, pastor, lo que quizás no va a suceder es que hayan manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va a estar. Pues decir que no va a estar o que se va a ir es como que le estamos quitando el atributo de la omnipresencia de Dios. Es correcto. Es correcto. Ahora, fíjese que la pregunta, y estaba viendo que, por ejemplo, el hermano Orlando pregunta, dice, pastor, como el sello del Espíritu significa que el Espíritu permanecerá en ellos permanentemente o como en el Antiguo Testamento. Yo le diría que permanentemente. ¿Por qué razón? Porque recuerde, por ejemplo, de que está esa situación de que qué es lo que dice el Señor ahí en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, como esos eventos están precisamente de este lado de la promesa de Juan 14:16, yo le diría de que sí, el Espíritu Santo también estaría permanentemente en ellos. La diferencia va a ser, es el hecho de que, mire, y va a haber arrebatamiento para ellos. No. Esa tal vez va a ser la única diferencia, que no va a haber arrebatamiento para ellos, pero de ahí por lo demás,
prácticamente el Espíritu Santo, ahora que estamos de este lado de la promesa de Juan 14:16, prácticamente Él va a obrar como lo está haciendo ahorita, pues. Como lo está haciendo ahorita, el hecho de que el Espíritu Santo vive permanentemente en la persona, en el caso del inconverso toca su corazón para que se convierta, en el caso del creyente le da la fortaleza, así como dice, por ejemplo, 2 Timoteo 1:7, ¿no? Que dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en ese aspecto, prácticamente el Espíritu Santo, si tomamos en cuenta de que estamos de este lado de la promesa de Juan 14:16, prácticamente su obrar no tendría por qué tener ningún cambio, ¿verdad? No tendría, a menos, claro, si alguien dice, mire, va a ser como en el Antiguo Testamento, habría que ver la cita, ¿va? Habría que ver la cita como para hacer esa afirmación. Pero por lo menos si tenemos en cuenta de que estamos de este lado de la promesa de Juan 14:16, quiere decir de que el Espíritu Santo va a obrar en la tribulación con todas las propiedades como lo está haciendo en este momento, pues, ¿verdad? Pero sí, esa tal vez va a ser la única diferencia, que los creyentes en ese tiempo no van a ser arrebatados, sino que ¿qué es lo que van a tener? Van a tener que esperar hasta el final de la tribulación para poder pasar al reino milenial. Esa va a ser la única diferencia. Fíjense que hay una situación y que es bien interesante que nosotros podamos notar en esto, y es precisamente la protección, hermana Leslie, dígame, perdón. Hola. Sí, pastor, esa misma pregunta le iba a hacer, como aquí decía en Apocalipsis 9:4, ¿verdad? Dice, si no solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces también tenía esa pregunta. Me entró la duda, dije yo, bueno, estaba especificando a hombres que no tuviesen el sello de Dios. Creo que son los que no ha sellado la bestia y que van a ser cristianos, como usted lo explicó, que pues tienen al Espíritu Santo y Y las langostas siguen. no les van a poder hacer nada. Bueno. Las langostas no les van a poder hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A quiénes las langostas sí van a poder atacar? A todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Ahí sí van a entrar con todos los poderes. Pero si es una persona que ha recibido a Cristo, ahí no le van a poder hacer nada. Que fíjense que esa es una situación muy similar, solo para que tenga una idea, es una situación muy similar a algo que ocurre ahorita. Porque vaya, por ejemplo, más de alguien a veces me ha hecho la pregunta, mire, ¿y a un cristiano le pueden hacer brujería? ¿O le pueden hacer mal de ojo? No. ¿Por qué razón? Porque en la primera de Juan, ¿qué es lo que dice? Dice que es más poderoso el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Entonces vea cómo la misma situación que existe ahorita, de que el Espíritu Santo protege a los creyentes de ese tipo de cosas, también en la tribulación se va a dar esa misma situación de que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las langostas no van a poder atacar a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo que muere en ellos no va a permitir tal cosa. O sea, de que prácticamente tenemos la respuesta a la pregunta esa que estaban haciendo de que si el Espíritu Santo en la tribulación se va a manifestar como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué como en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento venía de forma temporal. Pero a la luz de esto que estamos viendo, se ve que prácticamente el Espíritu Santo está obrando igual como lo hace ahorita, ¿verdad? Está obrando igual, va a obrar igual como lo está haciendo ahorita. ¿Y cómo está haciendo ahorita? De que mire, el Espíritu Santo en un cristiano lo protege del enemigo, pues. Y es por eso que el enemigo no le puede hacer nada. Luego, fíjese que tenemos por acá, si seguimos avanzando un poquito, tenemos la cuestión esta de la protección de los creyentes. Y aquí está la cita que le mencionaba, mire, es primera de Juan 4:4. Mire lo que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nota usted? Que esta promesa de primera de Juan 4:4, que está vigente en la actualidad, también en la gran tribulación se va a dar esa situación de que las langostas, ¿por qué no le van a poder hacer nada a los creyentes? Porque el Espíritu Santo va a estar en ellos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, las langostas, cuando vean la presencia del Espíritu Santo en un creyente, y fíjese que esto a mí me llama la atención por lo siguiente, no recuerdo cómo es que se llama hermana Leslie, ¿volvió a levantar la mano o es de la pregunta anterior? No, pastor, una duda. A ver, dígame. Cuando usted menciona aquí que las langostas no van a tocar
en la tribulación a los A a los los creyentes. cristianos que no tienen el sello, ¿verdad? Podemos darle esa similitud a lo que pasó en Éxodo. Cuando las plagas, las últimas 7 plagas, Dios protegió a su pueblo que estaba en Gosén para que las plagas no los tocasen, para que pudiéramos poner eso como algo similar. Es correcto. Y fíjese que ahí incluso en esa situación del Éxodo, por ejemplo, en la plaga de la oscuridad, dice de que la oscuridad fue tan densa de que en 3 días nadie se movió. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero los israelitas tenían luz. O sea, la plaga solo afectó a los egipcios, pero todo el pueblo de Israel que estaba en tierra de Gosén, para ellos prácticamente la vida siguió como que no pasaba nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve esa situación de que Dios hace esa distinción entre lo que son sus hijos y los que no lo son, ¿verdad? Pastor, Dígame, hermano Orlando. ya me funciona el audio. Ok, perfecto. Una preguntita, pastor. A ver. Con el tema como había mencionado, de que hay 2 tipos de personas, los que tienen el sello y los que no tienen el sello, ¿verdad? Ah, correcto. Ok, ¿qué pasa con aquella persona que no tiene el sello de la bestia, no tiene la marca de la bestia, pero tampoco, digámoslo así, está de creyente, sino que simplemente, porque me imagino, no sé, que tal vez va a haber algún punto de rebeldes, que no, yo no me pongo esto, pero tampoco creo en esto, entonces digamos que está en punto neutro. ¿Estas personas vendrían a afectar esas plagas o no? Lo que pasa de que si usted se fija en el Evangelio no hay puntos neutros. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el Señor en los Evangelios? El que no es conmigo, contra mí es. O sea que yo no me puedo quedar, yo no me puedo quedar en un punto neutro, pues. O, vaya, Juan 3:16. Mire, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, y por cierto, versículos después dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea que solamente hay 2 opciones, creer y no creer, no hay puntos medios. Ok, gracias. No hay puntos medios. Entonces, mire, tal vez no se ha dejado poner el sello de la bestia porque todavía no han llegado poniendo los sellos por ahí, pero si no ha entregado su vida a Cristo, está como que no lo tuviera, ¿no? Está como que no lo tuviera. Entonces, en ese aspecto no existen esos puntos medios. O se es o no se es, ¿verdad? Entonces, siempre en ese aspecto van a ser afectados. Ahora mire, por ejemplo, y aquí está la observación que nos hacía nuestra hermana Leslie, mire, de que vaya, mire lo que dice, Dios cuida a sus hijos durante la crisis. Hágame un favor, hermano Orlando, ya que ya tiene el audio habilitado, nos puede leer esa cita de Éxodo 10 del 21 al 23, ya sea que lo lea en su Biblia o que lo lea de la pantalla. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ajá, vea entonces qué es lo que sucede, que en momentos de crisis Dios hace la diferencia entre los suyos y los que no lo son. Entonces, ¿qué pasó? En el caso de Egipto dice que la oscuridad era tan densa, ¿verdad? Porque dice en el 22, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó. O sea, de que era una cosa tan terrible de que ni tocando se podían, vaya, aquello de que usted dice, yo más o menos tenga la ubicación de que, ¿dónde están los muebles de mi casa, va? Se ve de que fue una cosa tan tremenda de que la gente dijo, no, mejor si me levanto capaz me voy a malmatar, ¿va? Pero hace la aclaración, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vea usted en ese aspecto cómo está ese paralelismo de que en el libro de Éxodo las plagas llegaban, pero ¿sobre quiénes? Sobre los egipcios. En este caso, las langostas, ¿a quiénes van a atacar? A los que no tienen el sello de Dios. ¿A quiénes? A los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto las escrituras y este pasaje es bien interesante, ¿no? Sobre, y fíjese qué bonito en este aspecto. Vaya, de que Dios muchas veces ha permitido a lo largo de la historia y el futuro no va a ser la excepción,
de que a veces sus hijos pasen por situaciones difíciles, pero en medio de las situaciones difíciles está la protección de Dios, que ese tal vez es el asunto importante en medio de todo esto. O sea, sí va a permitir de que las langostas aparezcan, sí va a permitir de que el anticristo persiga a los creyentes, pero también no es que Dios los va a dejar solitos, pues, y que hay que vean cómo salen. No, la protección de Dios se va a manifestar de muchísimas maneras aún en la tribulación, ¿verdad? Se va a manifestar de muchísimas maneras. Luego fíjese que está esta otra situación, el daño que harán las langostas. Veamos, Oscar, léenos por favor esa cita del el versículo 5, por favor. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al ojo. Correcto, ese es el tipo de daño, ese es el tipo de daño que menciona las escrituras. Ahora fíjese que otra situación que va a hacer que esto sea bien grave, es lo que dice el versículo 6. Hermana Leslie, si nos lo puede leer por favor el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, de que se va a dar esa situación de que alguien ante la desesperación de lo que, vaya, veíamos en el video al principio, imagínense hablando acerca de las langostas literales. Qué terrible ha de ser andar con todos esos animales encima, ¿va? Y que por más que usted se los espante, ellos están ahí. En la tribulación, con estas langostas que van a aparecer, ¿qué es lo que es digamos, una de las sensaciones que va a producir en la humanidad de esa época? La gente va a querer morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que seguramente mate a alguien, por poner un ejemplo, no se le va a tirar a un carro para que el carro lo atropelle y lo mate y va a quedar vivo, ¿va? O se va a tirar a un barranco con la idea de matarse y va a quedar vivo. O sea que parte de precisamente del castigo va a ser no solamente las langostas en sí, sino el hecho de que van a haber personas que tratando de huir de ellas van a tratar de suicidarse y no van a lograr matarse. Fíjese que esto es bien curioso porque hace unos años, no recuerdo cómo es que se llama la película, tal vez si alguno de ustedes se acuerda y me dice, pero hay una película en la que, de Nicolas Cage, en la que precisamente sale este incidente de las langostas. Pero lo que me llama la atención, y como ya son de las cosas que a veces en las películas vienen y les dan vueltas las cosas, ¿va? En esa película sale que las langostas atacan a la gente que alaba a Dios. Cosa que usted ve que en las escrituras es totalmente lo contrario, ¿va? Que en las escrituras las langostas atacan ¿a quiénes? A los que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Verdad? Que es una cosa muy diferente a lo que nos dice las escrituras. Luego fíjese que mire otra cosa también hablando acerca de las características de las langostas. Hermano Mario, si nos lee por favor el versículo 10. No, eso que tú decís, ¿es la película o es el libro? Espérenme, quiero ver quién ha puesto ese comentario, permítame. Así, ok. Pero Y está la otra. así se llama la película también. La de canción, sí, Dejados Atrás se llama la película. Y la de canción, no me recuerdo cómo que se llama, que es la nueva, la más reciente que se hizo. Ya, pero en esa de los dejados atrás es la de Nicolas Cage. Sí, hasta inclusive tiene segunda parte, toda rara, por cierto. Bueno, que ya, esa sí no la he visto yo. Esa sí no la he visto yo. Veamos, a quién perdón, aquí vamos a poner la lectura del 10, se me fue la idea. A mí, pastor. A ver, hágame el favor. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ajá, vea entonces la situación esta de precisamente estas criaturas, se ve que van a tener una capacidad de hacer daño, pero espantosa, ¿va? Y el agravante ese que van a tener es precisamente lo que leíamos en el versículo 6, que la gente va a querer morir, pero ¿qué va a suceder? Dice, la muerte huirá de ellos. ¿Va? Entonces, si de por sí va a ser espantoso el tener esa plaga, el otro problema que va a ser la parte más tremenda es el hecho de que la gente, por más que quieran, no va a poder escapar precisamente de esa situación. Luego fíjese de que hay otro asunto que las escrituras mencionan y que es bien interesante, que hablan acerca de que quién es el rey de las langostas, o sea, quién es el que la domina. ¿Y por qué razón
¿Y por qué razón estamos hablando de que las langostas son demonios? Porque, porque ¿qué es lo que sucede? Hasta ahorita pues da la idea como que sencillamente nos hemos tomado la licencia de decir de que las langostas son demonios, pero no. Mire lo que dice el versículo 11, hermano Orlando, si nos puede ayudar con la lectura del versículo 11, por favor. Correcto. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Correcto. Entonces, en ese aspecto, qué es lo que tenemos? Prácticamente esto que estamos diciendo de que estas langostas son los demonios, algunos de los que cuando Satanás se reveló los encerraron ahí, dése cuenta pues de que no es que nos lo estamos inventando ni que nos lo estamos sacando de la manga, sino que claramente las escrituras dicen, mire, y quién es el que la gobierna o quién es el que las manda, el ángel del abismo. El ángel del abismo. Y fíjese que ahí hay dos palabras que son bien interesantes y que vale la pena que nosotros podamos comentar. Esa palabra Abadón, fíjese de que aquí se da una situación. Si alguien le pregunta a usted, que si sabe griego, pues dígale que sí. Ah, decime una palabra en griego, Abadón. Abadón es una palabra griega no traducida. Y también Abadón, lo que sucede es que es la transliteración del hebreo. Lo que usted ve acá, lo que está, donde estoy pasando el cursor, y acá en el hebreo, en ambos casos dice exactamente lo mismo. Tanto en griego como en hebreo, acá dice Abadón. Dice Abadón, tanto acá como acá. Dice que se refiere al ángel que gobierna el inframundo, que es el equivalente en el equivalente del griego Apolión, que es la palabra que nosotros tenemos acá, mire, es esto aquí donde estoy pasando el cursor. Entonces, claramente las escrituras nos dicen, mire, y esas langostas, ¿quiénes son? Son demonios, son demonios. Y tan es así de que precisamente el versículo 11 dice, tienen por rey al ángel del abismo. Entonces ahí prácticamente, y otra cosa, que Abadón y Apolión son nombres dados a Satanás. Hermano Orlando, dígame que le veo así con las manitas así, no sé si es por pregunta o porque las veo como que están aplaudiendo. No, pregunta es, ver, perdón, dígame. pastor, en la lámina anterior tenía la consulta, aparecía la descripción de las langostas, que tenían colas, perdón, de escorpión, Ahí aguijones, se la he etcétera. puesto. Correcto. Escuché, no sé qué tan cierto, del doctor Armando Alducin, que mencionaba que probablemente como los científicos ahora están haciendo clonaciones y todo eso, mutaciones, han clonado, bueno, de hecho los perritos que ahora conocemos son mezclas entre razas. Entonces, y estaba mencionando que probablemente puede ser alguna malformación, alguna cosa que ellos inventen que se les salga de las manos y eso es lo que atormente a la humanidad. No sé cuál sería su postura, porque con eso de colas de escorpión y aguijones y todo eso, tomando en cuenta que las langostas como las conocemos no son así, no sé qué opinión tendría usted. Fíjese de que tal vez lo que yo le podría decir es de que si usted amarra, digamos, el contexto en el que estamos leyendo, bueno, primero ve que salen del abismo, que estábamos viendo precisamente de que ese abismo es el que el apóstol Pedro identifica como el Tártaro. Y la otra cosa que también menciona acá la escritura y que es esta cita que estábamos leyendo por acá, es precisamente la cuestión esta que dice que tienen por rey al ángel del abismo. Entonces quizás por el contexto como que, digámosle así, como que está bonita la opinión, no está bonito el criterio, pero si tenemos en cuenta de la manera en la que está enmarcado y algunos de los versículos, por ejemplo el versículo 11, como que tiene más la idea, no tanto algún experimento de laboratorio que se salga de control, sino sencillamente así como nos dice la escritura, ¿va? De que mire, fíjese que estos demonios ahí los tienen encerrados, su rey es este sujeto que se llama Abadón o Apolión, ¿y qué es lo que sucede? Va a bajar un ángel, dice, cuando sea el cumplimiento de esa profecía, va a abrir el abismo y las va a dejar salir. Entonces, tal vez por el contexto yo me inclinaría, aunque recuerde también que hay una cosa que es muy importante, es el hecho de respetar los diferentes puntos de vista. Respetar los diferentes puntos de vista. Habría que escuchar, por ejemplo, y no sé si tal vez usted tiene a la mano el dato, sobre en qué se basa él para poder hacer esa afirmación. Sería interesante escuchar el punto para poder, digamos, como para poder tener el criterio, pues, ¿verdad? No sé si, digan.
No, sí, tiene razón. No tengo el dato, es que lo hizo en una predicación y sí me llamó bastante la atención eso, pero no tengo el dato a la mano. Ahora, sería interesante tal vez para su conocimiento general de que si en algún momento vuelve a localizar esa predicación o en algo otra en la que él amplíe el punto, sería bonito escucharle. Podría ser de que ya al escuchar el punto podríamos comprender el por qué hace la afirmación, ¿verdad? Así que como que sería una tarea pues digamos decir, para un futuro. Ahora, por el contexto, como usted se fija de cómo el abismo, cómo se amarra con el Evangelio de Lucas, con la sanidad del Gadareno, cómo se enlaza, por ejemplo, con Segunda de Pedro, cómo se enlaza, por ejemplo, acá con el versículo 11, pues por lo menos lo que yo le podría comentar e incluso, por ejemplo, usted puede ver mucho de esto en este libro del Apocalipsis de Evis Carballosa, ¿verdad? Donde también sale precisamente un punto de vista muy similar a este que yo le estoy exponiendo por acá, ¿verdad? Gracias, Para que pudiéramos tener esos puntos de referencia. Luego, fíjese, veamos qué tenemos por acá. Mire, llegamos a las preguntas y los comentarios. Así que en este momento, pues, la mesa está servida. Ustedes son los que mandan. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de todo esto que hemos dicho, pues este es el momento para que usted pueda hacer sus consultas o sus comentarios. Veamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto que hemos estado hablando? O si, por ejemplo, si tiene una pregunta aparte también, que eso también es válido. Pastor, Dígame. no sé si usted ya ha visto la película del Infierno Ardiente. Me imagino que sí, esa película tiene un montón de tiempo de haber salido. Fíjese que Pero no completa porque creerá, como yo ya, digamos, para esa época en la que andaba en la película, yo ya estaba en la iglesia donde estoy, entonces nunca los pude acompañar a verla. Sí ok. recuerdo haber visto una vez que medio precisamente coincidí con ellos, que por ejemplo hace mención de la cuestión esta del Evangelio de Marcos, de que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Sí recuerdo haber visto esa parte, pero sí completa no la he visto. Pero ¿cuál Sí, es, sí, cuál es la inquietud? más que todo un comentario, ahí aparecía como a su manera, ¿verdad? Con esos efectos especiales que hacían lo de las langostas, pero según lo que se veía en la película, estas criaturas atormentaban a las personas, pero ya estando en el infierno, si no mal recuerdo. Entonces, me imagino que pues, en el infierno van a haber otro tipo de tormentos, del cuales pues no los describe la Biblia, ¿verdad? Igual Bueno, no me pero por interesa lo saberlo, menos, ajá, pero por lo menos en lo que redacta el versículo, el pasaje que acabamos de estudiar, eso sí va a ser aquí en la tierra. sí, sí. Ahora, fíjese que hablando específicamente del infierno, tal vez déjeme mencionarle algunas ideas y que es bien interesante que nosotros las podamos tener en cuenta. Por ejemplo, el Señor cuando habla acerca del infierno dice que son tinieblas. Dice donde hay lloro y crujir de dientes. Esa es una descripción. La otra descripción es, por ejemplo, la que está en Marcos 9:48, que dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, claro, queda entonces la pregunta, bueno, y entonces, ¿y a la hora de las horas qué es? Pues porque por un lado me están diciendo que hay fuego y por el otro lado me dicen que hay oscuridad. Lo más probable es que sean las dos cosas. ¿Por qué? O que hay diferentes grados de castigo. Le digo esto por lo siguiente, porque el Señor tiene un pasaje donde dice será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad. Entonces eso de más tolerable, como quien dice, van a haber, o sea, sufrimiento todos van a tener, pero el de uno va a ser más grave que otros. Entonces es por esa razón de que nosotros notamos esas descripciones que tal vez vistas así nomás, como que nos dejan de sonar un poco extraña, ¿va? Bueno, y como es eso que hay oscuridad y que hay fuego, pues entonces o es una cosa o es la otra. Lo más sean las dos cosas. Lo más seguro es que sean las dos cosas, ¿verdad? Entonces, precisamente por esa cuestión de que el Señor habla de que hay castigos que van a ser más tolerables que otros, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es de que por lo menos en este momento
en este momento hay diferentes grados de castigo. Ya después en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, ahí sí ya la cosa cambia, porque ahí solamente habla del lago de fuego, ya como un único lugar. Ya como un único lugar, pero por lo menos en este momento, por esas descripciones que nosotros tenemos en las Escrituras, se ve que hay diferentes grados de castigo, ¿verdad? Veamos, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Pastor, tengo A una... ver, hermana Leslie primero. Vaya, estamos hablando en Apocalipsis 9:11, usted mencionó de que este es el rey del ángel del abismo, ¿verdad? Que Y su tienen nombre por en rey al ángel hebreo del abismo. es Abadón y en griego Apolión. Sí. Pero en el mismo Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Es otro ángel que está en el abismo o podemos decir que también es este mismo rey de ángel del abismo que está ahí? Es ese mismo rey, el mismito. Solamente que allá se está, digámosle así, se está explicando otra cosa que está haciendo, pero es el mismo. Es el mismo. Lo que va a suceder es esta situación, mire, de que vaya, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nosotros notamos varios personajes. Por ejemplo, está el dragón, que es el que aparece en el capítulo 12, que en ese caso el dragón es Satanás, ¿verdad? Que persigue a la mujer. Entonces, ese dragón es Satanás. La bestia que sube del mar es el anticristo. Y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta, ¿verdad? O sea, para tener identificado a cada uno. El dragón es Satanás, la bestia que sube del mar es el anticristo y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta, ¿verdad? Así anda la identificación de cada uno de ellos. Lo que sucede que en el libro de Apocalipsis, dependiendo, digámosle así, la parte que está describiendo, pues va mostrando precisamente el carácter, en este caso, de Satanás, ¿no? De que, vaya, acá pues en el 9 lo describe como que su nombre pues es Abadón en hebreo y Apolión en griego y que ambos significan destructor, ¿verdad? Hay en otra parte, por ejemplo, en Apocalipsis, donde se le llama serpiente antigua. Es que prácticamente Apocalipsis lo que hace es como decir así, mire, aquí es la culminación de todo lo que nosotros hemos estado leyendo allá en los otros 65 libros, aquí vamos a hacer el resumen. Entonces es por eso de que en Apocalipsis se notan ese tipo de situaciones. A ver, veamos otra preguntita más antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Veamos. Pastor, yo le quería consultar, en Apocalipsis 7 habla de los 144,000, ¿verdad? Sellados. Sí, claro. Entonces, había escuchado una postura de un pastor, son dos preguntas, había escuchado la postura de un pastor diciendo de que ese sello que dice acá en Apocalipsis de las langostas, es el sello que tienen esos 144,000, o sea, a ellos es que no se les iba a, a causar este sufrimiento, más a todos los de la tierra, a todo el restante de la tierra sí, porque él comentaba, tenía la postura esta de que el Espíritu Santo ya no estaba aquí en la tierra, entonces esas personas eran las falladas y esas personas eran a las que no se iban a tocar porque eran escogidos por Dios. Esa es la primera pregunta. Pero también acláreme una cosa. Cuando él habla de que estas personas son selladas, si él entiende que no es el Espíritu Santo, para él, ¿qué es ese sello? No, es que el sello de esos 144,000 es el Espíritu Santo. Eso sí él lo entiende. Él lo entiende que es el Espíritu Santo, pero específicamente solo a esas personas, a esos 144,000 que van a estar. Y ya le entendí. la segunda pregunta es, he escuchado que esos 144,000 se creen que van a predicar, pero ¿a qué se basa? Porque ahí no aparece que van a predicar, no dice que van a predicar, solamente dice que son sellados. ¿A qué nos basamos para poder decir que esas personas son las que van a predicar? Ok, vayamos por partes. Fíjese de que es cierto de que los 144,000 son sellados, pero no exclusivamente. O sea, no es que solo ellos y nadie más.
Le digo esto porque vaya, por ejemplo, ahorita tal vez no tengo la cita a la mano, pero sí hay porciones en Apocalipsis, pues donde se habla acerca de una multitud que no se podía contar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O incluso también ya en Apocalipsis 19 se habla acerca de que dice de aquellos que han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque está ese incidente donde los 144,000, que dicho sea de paso, son judíos, y lo sabemos precisamente por la identificación que se hace de cada una de las tribus, que dice de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados. Entonces, esos 144,000 estamos claros de que son judíos, pero no es que solo ellos van a ser sellados, sino que va a haber otro montón de gente, que en la tribulación va a creer. Ahora, ¿por qué se menciona de que los 144,000 van a predicar? Tal vez directamente no se dice, pero fíjese de que lo que nos da la pista es Apocalipsis 14, que también habla acerca de los 144,000. Y una de las cosas que se menciona, por ejemplo, dice que estos son vírgenes, dice siguen al Señor donde quiera que va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso le demuestra a usted de que definitivamente van a ser personas que van a ser fuera de lo común, pues aquello que la gente va a decir, hey, mire, ¿y esta gente qué le pasa, pues? ¿Esta gente qué le pasa? Porque mire, se han mantenido en un estado de pureza, tienen un estilo de vida de que, y estos de dónde son, pues. Entonces, prácticamente, su vida en sí va a ser un testimonio precisamente de la obra de Dios que en la tribulación va a estar. Porque fíjese que hay una cosa que es bien interesante. Es el hecho de que es cierto que aunque va a estar el anticristo, pero eso no quiere decir de que él va a tener a sus anchas para poder hacer lo que él quiera, sino que él va a tener contrapeso. ¿Cuál va a ser el contrapeso? Los 144,000 sellados, los 2 testigos, toda la gente que se convierta por el testimonio de ellos y que a mucha gente de esas el anticristo va a perseguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El anticristo va a tener contrapeso, va a tener oposición, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle que es bien importante mencionar, ¿verdad? Entonces, no es cierto de que ellos van a ser sellados, pero no exclusivamente. Va a haber otro montón de gente, que en este caso son los que nosotros tenemos, que también van a ser sellados, solamente que con una función diferente, porque estos no son judíos, sino que aquí puede ser cualquiera, ¿verdad? En los del capítulo 9 puede ser cualquiera. En los del capítulo 7 y en los del capítulo 14, ahí no. Ahí sí son judíos, identificados por su tribu, ¿verdad? Ahí sí la cosa cambia. Veamos. ¿Algo otra preguntita más antes de mostrar el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien? Bueno. Que siento que ha sido un momento bien interesante y déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Le recomiendo para los que están ahorita y para alguien más que usted lo quiera recomendar, que ahora las reuniones van a ser jueves a las 7 de la noche. Así que la próxima semana va a ser jueves a las 7 de la noche. ¿Y cuál va a ser el tema que vamos a tener? El tema que vamos a tener es este, mire, ¿ve? Ahorita se lo pongo. El tema es precisamente esa expresión de Jesús, dice, de si tu mano te hace pecar, córtala. Vamos a